Perfecto, vamos a empezar por favor con la grabación. Gracias, Bri, que siempre nos lo recuerdas. Y pedimos su autorización para grabar y para que pueda quedar el registro para quienes no pueden acompañarnos en esta sesión. Siendo 6:35, em, 1 hora más para Bolivia, 2 horas más para Paraguay. Vamos a dar inicio a la segunda sesión del módulo 2, ¿no? La segunda videoconferencia. Gracias a Julio César también por acompañarnos y bueno, quedas con la palabra Julio César y aquí estamos para apoyarte. Gracias, Chris. Gracias, Brigitte. Y compañeros, qué gusto encontrarnos nuevamente. Ya tenía muchas ganas de que llegue este encuentro y poder justamente compartir cómo va avanzando ese proceso, cómo va avanzando esas lecturas, esos cuestionamientos, esas reflexiones. Estoy muy contento de cómo van reaccionando y participando en el chat. Se nota que están viviendo con energía el curso y les felicito y les agradezco por ese compromiso. Como les decía, esto lo están haciendo por ustedes, pero también por sus voluntarios y por todos los destinatarios de la labor de esos voluntarios. Entonces, creo que tiene un impacto muy grande la tarea que ustedes ahorita están haciendo. Nosotros en Ecuador ahora estamos entrando a un feriado larguísimo, enorme, y no sé cómo están en el resto de países, pero bueno, en todo caso, valoro muchísimo su compromiso a estas horas, de estas condiciones, en medio del cansancio acumulado de la semana, en medio de unos días que se vienen de descanso, pues darse el tiempo y la energía para seguir trabajando y revisando este tema importante de su formación en el voluntariado. Vamos a comenzar porque tenemos un montón de materia para irla conversando. Lo primero es ubicarnos. ¿Qué es lo que hemos avanzado? ¿Dónde estamos ahora? ¿Y qué es lo que nos falta? ¿Sí? Entonces, acuérdense que la sesión anterior conversamos sobre el tema de definiciones conceptuales de voluntariado, características, estilos y objetivos. Sobre todo, es importante romper el imaginario de que el voluntariado es para todos lo mismo. Es fundamental que seamos conscientes que incluso nuestros mismos voluntarios y nosotros, siendo parte de la misma organización, siendo parte del mismo proyecto, del mismo país, del mismo contexto, a veces podemos tener ideas diferentes de lo que es el voluntariado. Y si no hacemos un ejercicio para definir y para estandarizar, corremos el riesgo de vivir experiencias medio paralelas. Entonces, ustedes como organizaciones, como proyectos, tienen que ir definiendo qué tipo de voluntariado es al que le apuesten, ¿no? ¿Cuál es su definición propia de voluntariado? Y hacer todo un ejercicio de comunicación válido para que sus voluntarios vayan alineándose, entendiendo, empoderándose, comprometiéndose con esa visión de voluntariado, sea la que sea. Entonces, comenzamos por el tema de conceptos generales, un poco características, pero ahora vamos a ver un poco ciertas cuestiones actitudinales para tratar de profundizar un poquito más en esta idea de qué estilo de voluntariado es el que nosotros queremos, ¿no? Entonces, hoy en la sesión vamos a trabajar el tema de cuestiones actitudinales, contexto histórico y evolución del voluntariado, de tal manera de poder llegar a una especie de conjunto de estilos de voluntariado, ¿sí? Ya vamos a hablar esto más adelante. Es casi una especie de caricatura porque no existen esos estilos en estado puro. Se van mezclando, se van interactuando y fundiendo entre ellos, pero sí hay énfasis que nos dan ciertos tonos que nosotros tenemos que ir asumiendo, ¿no? Entonces, hoy veremos todo el tema de cuestiones actitudinales y evolución del voluntariado. Y para las 2 siguientes semanas, en cambio, nos concentraremos en ya el tema de la gestión del ciclo del voluntariado. Cómo operar con nuestros voluntarios. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ustedes han leído ya el material, yo estoy seguro de eso. Ustedes lo han trabajado, ojalá hayan podido ver también algo de los videos complementarios que les facilita también
el complementar cualquier información del texto del PDF. Sin embargo, vamos a dar un vistazo rápido a estos temas. Voluntariado como medio y fin y evolución y estilos de voluntariado. Denme un segundo, vamos a compartir la otra pantalla. Ok, y comenzamos. Por favor, me confirman. Creo que sí pueden ver la presentación, ¿no es cierto, Chris? Gracias. Ok, veíamos la sesión anterior y yo les decía que el voluntariado es como una medalla de doble o una moneda de doble cara, ¿no? Tiene muchas dimensiones que se van complementando y es importante que seamos capaces de ver su integralidad. En ese sentido, el voluntariado tiene aquí una doble dimensión nuevamente que se complementa. El voluntariado es un medio y es un fin en sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a rápidamente revisar qué significa esto de medio y fin en sí mismo. Ok, el voluntariado primero como medio. O sea, ¿medio para qué? Y es justamente para promover desarrollo, para generar la construcción de este bien común, ¿no es cierto? Ahora, claro, ¿qué significa promover el desarrollo? Acuérdense que hay maestrías y maestrías enteras de desarrollo local y o sea, no hay tampoco un concepto único de qué significa el desarrollo. Antes hablábamos de un desarrollo economicista, de dar cosas. Luego se hablaba de generar infraestructura, generar capacidades. Luego se hablaba de no dar el pez, sino de enseñar a pescar. Ahora últimamente en la línea de promoción de desarrollo se habla no solo de no dar el pez, de enseñar a pescar, sino de enseñar a cuidar el lago, ¿no? Con todos estos componentes ecológicos que ahora se incluyen en el tema del desarrollo. Entonces, el voluntariado, por un lado, es un elemento muy importante para la promoción del desarrollo local, ¿no es cierto? Y este es un tema que yo les he repetido en varios espacios. Para mí no debería haber ningún proceso, ningún programa, ningún proyecto de desarrollo social que no incluya un programa paralelo de voluntariado que lo complemente y lo fortalezca. Porque justamente el voluntariado permite elementos fundamentales en el desarrollo. Por ejemplo, esto de generar empoderamiento, es decir, el acercamiento necesario a los miembros de la comunidad, a los destinatarios, para que sean ellos los que vayan asumiendo su propio proceso de desarrollo. El generar competencias, el generar habilidades en los miembros de la comunidad, no el darles recursos. El generar asistencia, es decir, soporte para que se desencadene un proceso hacia el norte que ellos encuentren, no hacia el norte que yo desde mi ciudad, desde mi universidad, desde mis estudios, desde mi visión puedo llevar hacia allá, sino entender que la única manera de que ese desarrollo tenga sentido es que sea hacia el norte de lo que ellos deciden. Entonces nosotros tenemos que apoyar eso y los voluntarios son especialistas. Combinar la visión local con una externa de asistencia y una visión integral de desarrollo versus una visión economicista. Entonces yo siempre les digo que si el proyecto o el programa de desarrollo es como una carrera de rally, es como un auto de carreras, el técnico social debería ser el piloto. Y evidentemente no puede haber un auto de carreras sin un piloto. El piloto es quien empuja y lleva el proceso de desarrollo social. Pero en una buena carrera de rally, en una profesional, nunca hay un piloto sin un copiloto, que ese debería ser en cambio el programa de voluntariado. Entonces, el programa de voluntariado no es que lleva única y exclusivamente el proceso de desarrollo, porque nosotros a veces desde los proyectos de voluntariado creemos que podemos llegar a una comunidad y comenzar a generar actividades y creer que eso es suficiente para desencadenar un proceso de desarrollo en la comunidad. Y tenemos que ser conscientes de nuestro rol y de nuestra misión
como voluntarios, que yo creo que es el ser copilotos. El copiloto es fundamental para el piloto. Le da navegación, le da asistencia, incluso acompañamiento en medio de los retos de la carrera. Es fundamental, pero no es el piloto. O sea, tiene un rol específico. No tiene que manejar el volante y los pedales. Tiene que saber leer mapas, las cartas, las notas, tiene que tener la comunicación a tiempo. Igual los voluntarios. Los voluntarios en un proceso de desarrollo debemos ser capaces de complementar, de profundizar, de generar mayor eficiencia y eficacia del programa social, no de reemplazar a los técnicos rentados, a los ejecutivos. No creer que nosotros como copilotos somos capaces de llevar solos el auto de carreras. Entonces, en esta visión de desarrollo y el voluntariado como un medio para promover el desarrollo, tenemos que entender cuál es exactamente nuestro rol, que no es un rol de generar desarrollo por sí mismos, ¿no? Ya abro el debate, yo sé que aquí va a haber muchas preguntas y muchos comentarios al respecto. Entonces es un medio, pero al mismo tiempo es un fin en sí mismo. ¿Qué queremos decir con que es un fin en sí mismo? Ahí damos la vuelta a la otra cara de la medalla y vemos ya no solamente al destinatario, a la comunidad que recibe el servicio del voluntario como parte de estos beneficiarios, sino al mismo voluntario como beneficiario de esta experiencia, como beneficiario de este proceso, ¿no? ¿Y cómo se beneficia el voluntario? Bueno, hay una serie de dinámicas, ¿no? Primero, humanamente, ¿no? El voluntariado es una escuela de humanidad y esto es un tesoro porque hay pocos espacios de escuela de humanidad. La primera y principal, la familia, que lamentablemente cada vez es menos operativa, menos funcional en este sentido de escuela de humanidad. Y no digo por la configuración, porque puede haber muchos tipos de configuraciones, sino por la dinámica de compartir, de vivir, de llegar a acuerdos. En ese sentido, la familia es una escuela de humanidad. Y una segunda escuela de humanidad es el voluntariado, porque es ahí donde aprendes a ejecutar, a vivir, a compartir, a tolerar, a ejercer derechos, deberes, valores, etcétera, etcétera. Entonces, humanamente, el voluntariado es una escuela fundamental que hay que valorar. Eso primero. Pero además de eso, el voluntariado es una escuela técnica. Y aquí es donde podemos hablar de lo que conversábamos en el ciclo anterior. El desarrollo de destrezas preprofesionales, las competencias blandas, las soft skills, o ahora cada vez se las llama más competencias esenciales. No sé, este tema de competencias blandas, no tengo claro exactamente de dónde viene, pero se me ocurre que los gringos les llaman competencias duras a las técnicas y blandas a las sociales, pero en realidad que no tienen por qué ser blandas. Y por eso es que ahora en realidad se las está llamando más competencias esenciales, ¿no es cierto? Entonces, en una experiencia de voluntariado, aprendes a planificar, a organizarte, comunicación interpersonal, flexibilidad, trabajo en equipo, optimismo, entusiasmo, adaptación al cambio. Y es un aprendizaje significativo, porque es un aprendizaje a través del servicio. Esto significa que no solamente el qué aprendes, sino el cómo lo aprendes, le da especial valor, porque significa que cuando uno aprende las cosas desde la vivencia, desde la emoción, que es justamente el caso del voluntariado, es como cuando más quedan enraizadas y cuando más quedan inculcadas como hábitos dentro de las personas. Entonces, no es lo mismo, yo qué sé, aprender de planificación, te sientas en un aula y con el pizarrón delante o en una reunión de Zoom y te voy a enseñar sobre planificación, que ok, vamos a vivir un proyecto y tenemos que planificar. Y resulta que cambió tal cosa en la comunidad y entonces tenemos que adaptar nuestro plan y tenemos que ver la organización y los roles y etcétera, etcétera. Entonces es una escuela de proyectos, diríamos que es una escuela de emprendimiento, ¿no? Entonces estamos hablando del tema técnico. Así, aquí solamente quería mencionarles muy rápidamente. Hay una investigación, está en los documentos complementarios en la carpeta,
que ustedes pueden encontrar. Una investigación española sobre las motivaciones de los voluntarios. Hay varias, en realidad hay algunas que son de preguntas cerradas, otras que son de preguntas abiertas, y por eso me llamó la atención esta específicamente. ¿De qué sienten que ganan los voluntarios con la experiencia? Y hay una serie de dinámicas súper interesantes, súper interesantes. Yo les diría que se den tiempo. Ahorita no podemos revisar todo esto, pero de las principales temas que se identifican que ellos ganan es el tema de valores, ¿no? Y dependiendo del grupo, algunos son valores religiosos, otros son valores de transformación social, perdonen que pase tan rápido, otros son valores de reciprocidad, valores por la comunidad, por un territorio específico, o por un colectivo, por un grupo de atención específica. Hay otro que es conocimiento y autocomprensión, es decir, las razones por las que los voluntarios quieren aprender, quieren conocer, tienen curiosidad, quieren tener nuevas perspectivas, aprender en situaciones nuevas, ¿no? Y ahí está un tema de autoconocimiento también. Quiero conocerme mejor, quiero darme cuenta de mis límites, de mis capacidades, ¿no? Este es otra de las motivaciones importantes. Otro es de ajuste social, ¿no? Esto que pasaba, que les comentaba, por ejemplo, en Techo, en Chile, que a veces estaba de moda ir al voluntariado y un poco todas mis amigas iban y entonces yo también tenía que ir. Algunos tienen también el tema de mejora del currículum como otra de las grandes motivaciones, ¿no? El poner esta experiencia es un tema válido. La defensa del yo, ¿no? Tratar a veces de salir de problemas personales. Para mí fue súper interesante. Ahora en pandemia, nosotros aquí en Ecuador abrimos un programa de voluntariado virtual, porque la consigna era quédate en casa. Y es increíble cómo esta experiencia ahí participaron voluntarios universitarios. Les sirvió incluso como terapia ocupacional. Estaban tan encerrados, tan preocupados, tan estresados por su situación personal, que el salir de mi metro cuadrado y pensar en los demás y ver la situación de los demás, fue increíble el beneficio psicológico que tuvo para los mismos voluntarios, ¿no? Igual, mejora de la estima, ahí está, por ejemplo, necesidades de sentirme útil, por autoestima, por valorarme, el tema de crecimiento personal, de vivencias significativas, también el tema de relaciones sociales, ¿no? Conocer gente nueva, hacer nuevos amigos, ya les decía yo, incluso hasta conseguir pareja. Disfrutar, es decir, me da gusto el ayudar, me da alegría, entonces, y otro es compromiso organizacional, ¿no? Es otra de las grandes categorías que tienen los voluntarios para pertenecer, ¿no? Ahí está, por ejemplo, grupos como los de Scouts, como Cruz Roja, que tienen una identidad profundamente enraizada en relación a su dinámica, ¿no? Compromiso con un grupo específico, yo no voy a dejar de ayudarles a tales personas porque ya me he comprometido. Y otros son, por ejemplo, razones relacionadas con el interés específico en una actividad, ¿no? Que puede ser por la actividad, ya sea me interesa esto de las acampadas, actividades ecológicas, montañismo, o puede ser también por el grupo al que atiende, ¿no? Trabajar con personas en grupo, colaborar con, en fin. Y hay algunos que también por condiciones específicas. Entonces yo les invito a revisar esta investigación que es súper importante para que nosotros podamos entender cuál es la amplia gama de motivaciones que pueden tener los voluntarios para participar en un voluntariado. Y en ese sentido, el rol que yo tengo como gestor para ser capaz de, viendo ese mapa grande, ofrecer un proceso que les sea de utilidad a todos. Entonces, acuérdense, el voluntariado es un medio para atender a las comunidades y promover desarrollo, pero es un fin en sí mismo para poder promover un desarrollo personal en los voluntarios, que ya vemos que es un desarrollo humano y técnico, a partir de todas estas motivaciones que pueden tener los voluntarios. Encontrarán, como les decía,
muchísimas otras investigaciones referentes a las motivaciones que pueden tener los voluntarios. Ok, rápidamente hablemos sobre algunos prejuicios, porque acuérdense que nuestro objetivo ahora es tratar de clarificar, de afinar, de ser más precisos en cuál es el concepto de voluntariado. Y eso implica quitarnos ciertos prejuicios, algunas ideas y un imaginario un poco distorsionado que podemos tener, nosotros o nuestros voluntarios, ¿no es cierto? Uno es, por ejemplo, el tema de la institucionalidad. Algunos creen que el verdadero voluntariado es solo el que se hace de manera personal fuera de una institución. Y hay otros, en cambio, que creen que el verdadero voluntariado es solo el que se hace dentro de una organización, solo dentro de un proceso, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que tener la mente suficientemente abierta para entender que hay de los dos casos. Según el estilo, ya vamos a ver específicamente los estilos. Personalmente, yo prefiero un estilo mucho más profesional, riguroso y técnico, y para eso el respaldo de una organización es fundamental. Pero también se da el tema del voluntariado individual, y es algo que de alguna manera tenemos que tenerlo en el mapa, porque si bien tiene muchas limitaciones, por ejemplo, es un voluntariado con poco impacto porque terminan siendo actividades normalmente muy concretas, no hay un proceso, tiene otro tipo de potencialidades que de alguna manera también podríamos aprovechar o tomar en cuenta. Entonces, uno es este tema de la institucionalidad, ¿no? No creer que el voluntariado está solo dentro de nuestras organizaciones o creer que el verdadero voluntariado es solo el que está fuera de las organizaciones, ¿no? Otro gran prejuicio que tenemos es que el voluntariado se da solo en la sociedad civil. Si bien el voluntariado es un ejercicio de participación y ciudadanía y por lo tanto corresponde primordialmente a la sociedad civil, cada vez está más relacionado el tema de voluntariado corporativo y el voluntariado desde el Estado, es decir, programas sociales que reciben voluntarios y son programas que están llevados por el Estado. ¿Este tipo de experiencias son viables, son convenientes, son posibles? Yo diría sí, siempre que haya ciertas condiciones, ¿no es cierto? Entonces aquí dice, siempre que se priorice la naturaleza del servicio sobre cualquier otro componente. Claro, hay algunos que, por ejemplo, intentan buscar mano de obra barata y ahí incluir voluntarios. Eso es un gran riesgo. Otro es contaminar la solidaridad por intereses económicos particulares o incluso partidistas. Entonces, no, si me preguntan si el voluntariado corporativo y el voluntariado desde el Estado es una opción, yo diría sí, es una opción que cada vez está más presente, pero tiene que ser dentro de un marco específico que garantice que se maneje los principios básicos del voluntariado y que el beneficio principal de la acción sea para la comunidad de destinatarios y para los voluntarios, no para la empresa, porque a veces se disfraza el marketing social como voluntariado corporativo, no la empresa ni el Estado, con esta visión de mano de obra barata. Otro gran prejuicio que a veces tenemos es la situación económica, ¿no es cierto? Que solamente los ricos pueden ser voluntarios. Incluso a veces nosotros en nuestras campañas de captación de voluntarios dirigimos como target, ya sea en redes sociales o en la distribución de material POP, solamente a personas que tienen cierto nivel socioeconómico y creemos que solamente ellas pueden participar. Si bien es cierto que evidentemente la primera responsabilidad es cubrir mis necesidades básicas y que para eso se necesita una cierta situación económica, pero está comprobado que las personas que a veces tienen menos recursos son las que más generosas pueden ser y sobre todo las que más genuinamente pueden vivir esta experiencia. Entonces, es muy interesante y nosotros hemos tenido algunas pequeñas experiencias, como por ejemplo, destinatarios de un proyecto, en una siguiente etapa pueden ser ellos voluntarios.
y ayudar a otra comunidad y ayudar a otro grupo. Eso resulta sumamente interesante. Entonces, ahí yo les invito a que rompamos este esquema de que solo las personas con dinero pueden ser voluntarias. Yo creo que es un derecho que tienen todas las personas, ¿no? El ser voluntarias. Otro prejuicio que a veces tenemos es el tema de género y de edad, ¿no? Creemos, depende del contexto, por ejemplo, aquí en Ecuador, antes, hace unos 20 años, se creía que el voluntariado era una tarea sobre todo de mujeres y de mujeres de cierta edad además, ¿no? Entonces, después ha ido cambiando un poco y ha habido todo un cambio intergeneracional y cada vez hay más jóvenes y también hay más varones, pero a veces tenemos esto de los roles de género incorporados también en el tema del voluntariado. Y es algo que tenemos que purificar, que tenemos que aclarar, porque si no también ahí podemos arrastrar un problema que nos genere distorsiones en nuestros programas de voluntariado. Otra imagen desdibujada que tenemos es el tema de que el voluntariado es gratuito. Que el voluntariado, que el voluntario no reciba remuneración, no significa que el voluntariado sea gratuito. El voluntariado es un proceso, sobre todo que si se lo hace técnicamente, tiene costos. Y esos costos tienen que ser asumidos por alguien, ya sea por la organización que recibe a los voluntarios, ya sea por la organización que gestiona a los voluntarios, ya sea por el mismo voluntario, ya sea por un donante o un gestor externo. Pero es importante entender que el voluntariado tiene un proceso y ese proceso técnico tiene costos. Y nosotros como gestores de voluntariado no podemos pensar en un voluntariado sin un presupuesto de la gestión de ese voluntariado. Y es algo que normalmente la gente no entiende, ¿no? Tú invitas a que sean voluntarios y si es que hay algún costo, te preguntan, pero ¿cómo? Si esto es voluntariado. Bueno, el voluntariado y sobre todo el bien hecho, pues como les digo, tiene costos que significa cubrir. Y muy rápidamente para terminar esto, algunas otras figuras desdibujadas, porque claro, el voluntariado es bueno o es malo. Como todo en la vida, ni es bueno ni es malo. Puede usarse para el bien y puede usarse para el mal. Depende de cómo se lo enfoque. Y por eso es importante que ustedes como gestores entiendan qué es esto del voluntariado y cómo bien direccionarlo. Por ejemplo, hay el voluntariado legitimador, ¿no es cierto? Que un poco es el que se carga solamente de tapar los huecos, pero no cambia la estructura, más bien la legitima y permite que ese sistema, que es un sistema injusto, termine siendo sostenido y no cambie. Es un poco lo que pasa con la caridad. La caridad ayuda a las personas en esa situación, pero no cambia el sistema. Y este es un tema complicado, ¿no es cierto? Entonces, uno, el voluntariado legitimado. Otro, por ejemplo, el estilo de voluntariado negligente, que es ese voluntariado de hacer, sí, estoy aquí, ayudo lo que puedo, pero no invierto en formación, no invierto en planificación, no hay controles de calidad. Es un voluntariado, diríamos, pues muy light, muy superficial, que no nos ayuda. El voluntariado que es anestesia de conciencia, ¿no es cierto? Y es un poco lo que les decía, medio en chiste, medio en serio, la sesión anterior, el que peca y reza empata, algo así. O sea, el que entre semana es parte de ese sistema que genera injusticias, pero que el fin de semana, en cambio, hace su acto de caridad o de voluntariado y con eso cree que compensa y anestesia su conciencia. Este también es un problema grande que hay que evitar. El que es escape de la realidad, ¿no es cierto? Porque hay personas que por no asumir y no enfrentar las responsabilidades y los retos que tienen personalmente, familiarmente, profesionalmente, ven al voluntariado como una puerta de escape. No, 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 eso queda ahí. Ya voy a hacer la tesis, ya voy a hacer ya voy a hacer tal cosa, ya se resolverá solo mi problema de pareja, yo me voy a hacer voluntariado. Y es un escape.
un escape que en vez de ayudar a enfrentar los problemas personales, pues lo único que hace es intentar tapar el sol con un dedo, ¿no? El voluntariado eticista, en cambio, el que se carga la responsabilidad del destino de los beneficiarios sobre sus hombros, ¿no? Y ahí tenemos que ser humildes, porque tenemos que entender que nosotros vamos a lograr cambiar el mundo y cambiar el sistema entre todos y con paciencia. No lo podemos hacer uno solo e inmediatamente. Tenemos que ser comprometidos y rigurosos en nuestro servicio, pero humildes en el impacto que pueda tener, entendiendo que nuestra misión es una misión colaborativa y mayor que solo la actividad concreta que podemos hacer. El voluntariado amoralista, voluntarios que hacen un poco esto que les decía, lo que les da la gana, cuando les da la gana. Ahí, yo que tuve la suerte de compartir muchos años en el voluntariado de los Scouts, yo siempre les repetí, les decía, lo único voluntario aquí es entrar o salir. Pero cuando ya eres parte del movimiento, tienes que asumir la planificación, las líneas, los objetivos. O sea, no es que porque eres voluntario puedes, esto sí haces caso, esto no, esto sí te acoplas, esto no, porque claro, eso no funciona. Termina siendo el caos absoluto. Tú eres voluntario y aquí eres bienvenido y puedes ser voluntario para entrar dentro de nuestras normas y de nuestro proceso o para salir cuando tú quieres, pero no para someterte a medias o para ejercer a medias la dinámica del voluntariado, ¿no? Entonces, ese tipo de voluntarios. Con esto, espero darles algunos elementos adicionales un poco para ir afinando y aterrizando el concepto de voluntariado. Aquí vamos a hacer una pausa un segundo, primero para que yo pueda cambiar la presentación, pero sobre todo para darles espacio para alguna pregunta que puedan tener. ¿Alguien quisiera comentar o preguntar algo? Aprovechen ahora. ¿Nada? Ok. Veo algunos comentarios en el chat, pero no me alcanzo a leerlos. La Cris me salva si es que hay algo ahí que tengamos que atender. Ok. Vamos a conversar un poquito sobre este tema que es muy importante, sobre la evolución que ha tenido el voluntariado en general, pero sobre todo en nuestra Latinoamérica. Yo les decía que el voluntariado de alguna manera es una expresión de la solidaridad, pero es una figura relativamente nueva y además una figura relativamente occidental, ¿no? Entonces, vamos a entender un poquito esto. Primero hablando del origen, entendiendo que hay como diferentes fuentes del voluntariado, ¿no? Una es, por ejemplo, una fuente militar. O sea, las primeras veces que se llamaba voluntario a alguien es cuando esa persona se predisponía, sin que nadie le obligue, a ir a un combate para defender su patria. Entonces, esta es una excepción, este es un estilo de voluntariado interesante y que es parte del origen del voluntariado, ¿no? El tema militar. El otro es el tema religioso. La caridad y la asistencia a los más necesitados como práctica del cristianismo. Y es importante entender que dentro de la evolución histórica y sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, en algún momento específico el cristianismo casi monopolizaba el tema de la caridad. O sea, la mayor parte de actividades de este tipo se daban en medio de este contexto. Y acuérdense que ahí estamos hablando del deber de la solidaridad cristiana. Era algo que había que hacer, ¿no es cierto? Y que las personas pues generaban. Y ahí nace, por ejemplo, el tema de la caridad como expresión de la solidaridad, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante que no está para nada mal, pero que probablemente no es la más evolucionada de las maneras. Y el otro origen del voluntariado es la arista mucho más humanitaria,
¿no es cierto? Y ahí tenemos, por ejemplo, el tema de atención a heridos de la guerra, y el ejemplo más claro, pues, es la batalla de Solferino, que es del origen de voluntarios de Cruz Roja, ¿no? Justamente esta situación grande en la cual un grupo de personas se organiza para socorrer a todas las personas que sean heridas y dar asistencia y soporte a todas, independientemente del bando en el cual estaban combatiendo en ese momento. Entonces, primero entender un poquito esto del origen. Y después ya pasar a esta historia, pero que de alguna manera se mezcla, porque claro, la historia es un tema lineal y secuencial, pero en realidad terminan siendo estilos de voluntariado, que nosotros los vivimos de manera paralela, fundida y media complementaria en nuestras mismas realidades de voluntariado, en nuestros mismos proyectos y programas de voluntariado. Entonces, tal vez una primera pista que ya la mencionábamos la sesión anterior es el tema de nuestra herencia ancestral indígena, ¿no? Sobre todo en el tema andino, pero no, hay muchísimas expresiones de solidaridad en cada una de las circunstancias, ¿no? En el área andina se llama un poco más esto de la minga, esta autoorganización comunitaria, ya sea para generar ciertas acciones de beneficio común, canales de riego, caminos, etcétera, etcétera, o para atender a grupos específicos o a personas que tenían condiciones desfavorables. Yo qué sé, ayudar a la viuda en la cosecha, o ayudar a la pareja que recién se casaba para que puedan construir su vivienda, etcétera, etcétera. Pero yo les decía la vez anterior que hay que mirar esto como una figura de solidaridad muy válida, muy importante, que yo creo que la llevamos genéticamente todos los latinoamericanos, pero que es una figura de solidaridad más orgánica que individual. Es decir, esto tenía una serie de normativas de la sociedad que exigía que este sistema funcione, que exigía la participación y la presencia de cada uno de los individuos. Entonces, ahí es cuando el voluntariado es un ejercicio individual, pero también es un ejercicio político, es decir, de la sociedad en general, ¿no? Entonces, para tener en cuenta este primer momento de solidaridad, claro, en ese tiempo y en esas circunstancias no tiene sentido hablar de voluntariado, sino de un ejercicio de solidaridad, en este caso más orgánico, que era la minga. Un segundo momento es el de la caridad. Con la llegada de la religión católica se empieza a dar acciones de solidaridad desde una visión de caridad y como mecanismo para socorrer a los que no tienen o los que no pueden, ¿no es cierto? Entonces, pensemos en esta experiencia de la caridad cristiana. ¿Cómo se daba en ese tiempo, los orígenes de la colonia, pero incluso cómo se ha ido arrastrando hasta nuestros días? Yo más bien les invito a que piensen cómo se vive la caridad ahora en nuestro contexto, en nuestras circunstancias, que a veces, por ejemplo, puede ser un ejercicio de caridad individual. No sé, yo todavía veo personas que dan la limosna al salir de la iglesia a personas que están, a personas con alto nivel de vulnerabilidad que están ubicadas en la puerta de las iglesias. Pero también veo a veces proyectos sociales con esta visión de caridad. Entonces, traten de imaginar un poco cómo se da la caridad. La caridad cambia el sistema, le cambia al voluntario, le cambia al destinatario. O sea, evidentemente es algo bueno en el sentido de que puede ser que una obra de caridad le permita sobrevivir a una persona. No sé por cuánto tiempo, porque normalmente es algo puntual, pero no podríamos atrevernos a decir que es algo malo. Pero lo que sí podemos decir es que tal vez la caridad no es suficiente para de verdad ejercer la justicia y la solidaridad. Entonces, como un primer paso, pero un primer paso que si no evoluciona,
se queda insuficiente frente a todas las necesidades. En una siguiente etapa de la historia, nos encontramos con la filantropía. Acuérdense que además la caridad de la que estábamos hablando se ejercía de una manera mucho más individual de cada persona, incluso con esto de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Tal vez un poquito más asociativa en el sentido de iglesias, de parroquias o de proyectos en relación a eso. Pero la filantropía da un poco este salto y ahí comienza a hablarse de la ejecución de la solidaridad desde las organizaciones, ¿no? Entonces comienza a ser un poco más orgánico. Sin embargo, el estilo todavía es un estilo de dar servicios, de dar recursos hacia las personas más necesitadas. Entonces, sigue siendo un tema unidireccional. Yo y mi grupo que tenemos y podemos, organizamos una fundación y nos dedicamos a dar cosas, a dar servicios. Entonces, es unidireccional y es vertical. Yo que tengo y puedo, te doy a ti que no tienes y no puedes, ¿no? Entonces, es como que mantiene ciertos rasgos de la caridad. Ya este tema filantrópico ya no necesariamente está relacionado con un tema religioso, está desde una visión mucho más laica, mucho más ciudadana, está pensada desde un enfoque más, como les digo, orgánico, es decir, en ese sentido tiene ya más procesos, más estructura, tal vez hay un enfoque un poco más técnico en el sentido de a quién ayudamos, no al primero que aparece, sino, ok, vamos a seleccionar tal grupo, etcétera, etcétera, pero sigue siendo bajo este esquema vertical y unidireccional. Tenemos otro momento que marca otro estilo de voluntariado, que de alguna manera lo hemos relacionado con el 2001, que puede ser el Año Internacional del Voluntariado, pero bueno, algunas décadas antes también ya había chispitas que nos permitían ver un estilo diferente de voluntariado, un estilo diferente de encuentro entre personas. Es de este voluntariado de transformación que no solamente ve al destinatario, a la comunidad, sino también ve al voluntario, que ya no solamente ve las causas y atiende las causas que generan esa pobreza, esa vulnerabilidad, sino que no solo las consecuencias, sino las causas, perdonen la confusión. Entonces, es un voluntariado que genera transformación en la comunidad, genera transformación en el mismo voluntario y trata de generar transformación en el sistema de manera general, ¿no? Y por eso se lo denomina un voluntariado de transformación. Ok, yo aquí quiero hacer un alto, un momento para mostrarles. Les voy a dar como material complementario, pero sí quiero mostrarles rápidamente una pequeña matriz, más como un elemento de trabajo de estos estilos de voluntariado. Fíjense, aquí está el voluntariado de caridad o religioso, el de filantropía, el de transformación. Hemos puesto también un estilo de cooperación internacional, de voluntariado corporativo, voluntariado en el gobierno, volunturismo, que es como esta figura nueva que va apareciendo, que va, yo digo, más 90% cercana al turismo y solo un 10% cercano a lo social. Y entonces nos vamos preguntando de cada uno de estos sobre la motivación del voluntario, sobre el rol del voluntario, sobre la preparación que tiene el voluntario, la plataforma de donde se realiza la labor, el impacto en los destinatarios, el impacto en el mismo voluntario, el impacto en el sistema. Y cada una de estas dimensiones, de estas grandes áreas, nos hacemos unas pequeñas preguntas. Esto lo que nos permite es más o menos identificar ciertas características de estos estilos de voluntariado. Les repito, esto no es más que una caricatura, porque no es que nuestro proyecto sea 100% caridad o 100% filantropía o 100% transformación, sino que a veces, por ejemplo, me doy cuenta
Ah, mira, en la preparación del voluntario, yo no tengo capacitación técnica. Ah, tal vez esto es un atisbo de un voluntariado más de filantropía o de caridad. O, ah, mira, yo en el tema de selección no estoy, la selección es muy mínima o ta, ta, ta. Ah, entonces, pero no significa que mi proyecto sea enteramente de filantropía o de caridad, sino que a veces tengo ciertos elementos. Por eso les digo, esta tabla no es más que una caricatura que está exagerando para que podamos entender estos estilos, que de alguna manera pueden estar fundidos en nuestro estilo propio de proyecto. Y sobre todo a mí me preguntan cuando vemos esto con otros estudiantes, ah, entonces el de caridad es malo, el de filantropía es malo, el de transformación es bueno. Yo digo, no, ninguno es malo. Lo malo es que vivamos uno, cualquiera que este sea, sin la conciencia necesaria, sin la conciencia mínima de que ese es el estilo por el cual yo he optado. Es decir, si una persona, si una organización decide que por tales y cuales razones su estilo de voluntariado es de caridad y quiere vivir ese estilo, pues está muy bien, porque lo ha discernido, lo ha analizado y ha elegido ese camino. Yo personalmente no elegiría ese, pero no importa, o sea, cada persona tiene sus elementos para tomar su decisión. Lo que sí estaría mal es que yo sin este conocimiento, sin este discernimiento, sino por piloto automático, por default, porque así se dan las cosas, haga un voluntariado más de estilo de caridad, cuando mi intención tal vez sería hacer uno más de transformación. ¿Sí? Entonces, no sé si me comprenden, no hay un estilo bueno o un estilo malo. Lo malo es no entender y no asumir qué estilo de voluntariado es el que nosotros hacemos. Yo les voy a mandar esta tablita porque evidentemente ahorita no podemos revisar por tiempo cada una de estas, pero para mí es interesante porque en lo práctico les da algunas pistas para entender mejor cómo funciona cada uno de estos estilos. ¿De acuerdo? Hasta aquí llegamos con la revisión que ya se ha tomado un buen tiempito. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? Bueno, muy buenas noches. Yo quería hacer como un pequeño aporte. Y Adelante, mira, Mónica. gracias. Yo estoy ubicada en Colombia, pero no en la capital, en Bogotá. Estoy a un ladito, se llama Soacha. Y estamos más o menos como a 40 minutos de Bogotá, más o menos. Pero aquí tenemos una problemática grande. Hay un sector que se le denomina Cazuca, y es un sitio bastante vulnerable. Cuando yo fui a registrar mi fundación, me pareció algo curioso en Cámara de Comercio, que es donde obviamente pues legalizamos las organizaciones, y ellos me dicen, ¿usted la va a dirigir a esta zona? Yo le dije, no, no. ¿Por qué? Porque él me decía, lo que pasa es que todas las organizaciones quieren ir para allá y ya son 374, donde todos los días estas personas tienen un asistencialismo impresionante. Ya es ver las familias levantarse y decir, hoy desayunamos en esta, cenamos en esta, y esta en la tarde nos da, no sé, refrigerio, el mercado, ya la gente no está trabajando. Muchos de estas familias es una problemática tan alta que van muchas organizaciones de voluntariado, es impresionante, pero lastimosamente se están enfocando tan mal que la mayoría de estos hogares, de estas casas, de estos sitios, pues ya no están trabajando, ya no están laborando, porque todo se les está llevando, todo se les está dando, y son foco grande, muy grande, de negocios al margen de la ley. Entonces, sí, lastimosamente en muchas de las organizaciones, por salir corriendo a decir, quiero esto, o me dieron este dinero para tal proyecto, o quiero salir corriendo a hacerlo, no se dan cuenta de la gravedad del asunto y que en una zona
ya hayan 375 organizaciones haciendo lo mismo, pues ya es un poquito complicado. Entonces, muchísimas gracias por eso, porque muchas organizaciones no entienden realmente la labor que deben hacer y dirigir. Gracias, Mónica. Esto nuevamente nos lleva a la reflexión, el voluntariado y el desarrollo. Hay que entender cuál es nuestra visión de desarrollo y cómo entra el voluntariado como un componente para potenciar ese desarrollo. Definitivamente que el desarrollo no es generar dependencia. Entonces, esto de que más bien estemos promoviendo que la gente no solo que no tenga trabajo, sino que deje su trabajo porque ya está siendo atendida por organizaciones, estamos generando un efecto contrario al que deberíamos promover en el desarrollo, ¿no? Es súper importante. Por eso les digo, el voluntariado tiene que transformar el sistema, no legitimarlo, no permitir que siga habiendo un sistema injusto, sino con un granito de arena concreto en los destinatarios y otro de incidencia en la sociedad, cambiar ese sistema, ¿no? De a poquito. Le damos el paso a Aarón y luego a Alba. Adelante, por favor. Profesor Julio, buenas noches, compañeros. Agradecerle por estas diferentes acepciones del voluntariado y justamente sobre su comentario de que el voluntariado ha ido evolucionando en función de la cultura occidental. Yo quería preguntarle, Julio, eh, am, al vivir nosotros en su mayoría, bueno, no conozco las realidades de cada uno quienes estamos aquí, pero al ser parte de esta cultura occidental que de alguna forma ha establecido ciertos objetivos comunes, por ejemplo, la Agenda 2030, ¿cómo poder nosotros funcionar como voluntariados en un grupo destino que de pronto no maneja una cosmovisión occidental? Es decir, ¿habría allí un terreno medio en donde nosotros no fuéramos simplemente colonizadores del saber para este grupo destino, pero a la vez entender que hay ciertas metas en común que debemos luchar por un mundo mejor? ¿Cómo llegar a ese punto medio, según su experiencia, Julio? Y hablando de la cultura occidental. Gracias, Dorón, por la pregunta y es una pregunta complicadísima. Sin duda no logro darte respuesta, pero sí algunas pistas, porque lo he vivido, o sea, he vivido ese reto. ¿No? Tenemos, por ejemplo, algunos proyectos en la organización en la que yo participo, por ejemplo, con comunidades indígenas en Guamote, a 4,000 y pico de metros sobre el nivel del mar. Y claro, una cosa es intentar llegar a esa comunidad desde un enfoque de los ODS, que desde mi punto de vista es de las cosas más evolucionadas en el tema occidental que tenemos en relación a solidaridad. Para mí sigue siendo un referente interesante, pero sobre todo medio único, o sea, después del tema de derechos humanos no ha habido otro avance en maduración de civilización que no sea esta propuesta de los ODS. Pero claro, una cosa es si yo intento llegar a Guamote desde esta visión de los ODS, que si intento este proceso de inculturización, de entender su propia cultura, de entender su dinámica, sus objetivos y tratar de potenciar procesos de desarrollo desde allá. Porque si yo llego desde afuera, lo primero que veo es a estos señores les falta un infocentro y les falta el internet y les falta ta. Y claro, tal vez su mayor problema es que la migración está haciendo que los jóvenes cada vez salgan más a la ciudad desde más jóvenes y yo no estoy tomando eso en cuenta. O sea, por eso el voluntariado tiene que tener un proceso de inculturización, promover el desarrollo, pero desde la misma realidad y desde el mismo contexto. ¿Cómo hacer esto? Es súper complicado, Aarón, pero es posible, por lo menos del intento. Y ahí es donde se debe mezclar. Ok, yo voy hacia allá como voluntario con toda mi experiencia, mi visión, mis conocimientos, pero a entender que eso se pondrá al servicio de su organización y de su norte. No es un tema sencillo, para nada, pero yo creo que es el reto que tenemos todos en los proyectos, ¿no? Gracias, Aaron, por la pregunta. Está Alba y luego Sebastián también. Sí, gracias, profesor. Quería preguntarle lo siguiente. Yo trabajo en una universidad
y lo que ha habido desde hace varios años es un voluntariado universitario, un voluntariado juvenil, pero ahorita con el tema del año ignaciano surgió digamos, un grupo de personas mayores, personas que no necesariamente pertenecen a la universidad, que se han unido alrededor de lo que salió como el voluntariado del año ignaciano. Trabajando como en tres ejes que son básicamente las preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús. La pregunta es, ¿hay la intención que este voluntariado trascienda el año ignaciano y que permanezca como un voluntariado javeriano senior? O sea, que puedan seguir las personas que hoy hacemos parte de ese voluntariado, sigan estando, haciendo parte de este grupo, pero escuchándolo ahorita, digamos, en que cualquiera que sea, digamos, como el tipo de voluntariado en los que nosotros nos constituyamos está bien, cualquiera podría estar bien, pero debemos saber cuál es esa apuesta. Ciertamente este no es un voluntariado universitario. ¿Cómo recomienda usted que se haga esa reflexión de cómo está en construcción? ¿Cuál sería esa apuesta o ese tipo de voluntariado que nosotros queremos interiorizar, asumir y que sea nuestra naturaleza? Gracias, Alba. Bueno, o sea, no conozco el contexto más de lo que me cuentas, pero yo en principio digo, la espiritualidad ignaciana tiene un llamado fuertísimo para el voluntariado ignaciano. Entonces, claro, si dices voluntariado universitario, pues evidentemente se restringe un poco a las personas de la universidad, aunque la universidad también se entiende como la comunidad de ex alumnos, ¿no? Que puedan estar, incluso este tema de familias de los estudiantes. Entonces, incluso por ahí podría ser una especie de universitario ignaciano ampliado. Pero yo lo que sí creo que tenemos el llamado fundamental desde la Compañía de Jesús y desde desde la rama laical es promover el voluntariado ignaciano, ¿no? Y ahí evidentemente el generar este intercambio intergeneracional me parece una riqueza enorme, porque yo creo que el voluntariado es justamente un espacio en el cual podemos confluir y aprender a colaborar entre grupos de diferentes edades. Entonces, ¿qué mejor como una posibilidad de nuevos aprendizajes para los universitarios, incluso de transferencia de conocimientos, porque podrán aprender muchas cosas de los voluntarios seniors, y también de ofrecer un espacio de servicio para personas que ya están como en otro momento de su vida, ¿no? Entonces, seguro Chris y Gaby tienen mucha más experiencia en el tema de voluntariado ignaciano y ellas podrán dar más pistas, pero yo en principio te daría esa impresión inicial. Muchas gracias, profe. Gracias, Alba. Y con Sebastián cerramos las preguntas y pasamos al trabajo en grupo. Listo, yo voy a tratar de ser breve. Tengo dos apuntes ahí. Uno es sobre yo estaba pensando sobre la emergencia del concepto de voluntariado, porque muchas veces en el trabajo en comunidades donde no existe mucho el circulante económico o están en una situación de desempleo total y se vuelcan sobre todo a la supervivencia por acciones comunitarias o solidarias en este trabajo de llevar programas, sobre todo con estas famosas con los promotores o las promotoras comunitarias que algunas organizaciones hacemos en ciertos sectores, me reflexionaba y sentía que se contraponía y claro, yo lo evidencio como un trabajo voluntario no remunerado que muchas veces hacen las líderes de algunas comunidades, pero claro, no se ve, no hay como esta contraposición real de un trabajo remunerado versus un no remunerado que en ciertas dinámicas sociales entiendo que nace de eso, de la diferencia de lo remunerado, ¿no? Y podría entenderse más como una acción por el bien, unas acciones por el bien común, yendo a esa reflexión por los conceptos y dónde se pueden emplear. Y en otro punto también
reflexionaba sobre algunos tipos de activismo vinculados como a luchas sociales, por ejemplo, a las que yo estoy más vinculado, a las de género. Siento que hay organizaciones que tienen muchas personas militantes, activistas, que tienen una carga laboral súper fuerte, pero que se romantiza a través de la consigna de lucha social y no se tienen los mecanismos adecuados de visibilizar ese trabajo, esa sobrecarga laboral y también se queman muchos de esos liderazgos o de esas personas que están atrás de esas convicciones. Eso quería aportar y también preguntar también. Gracias, Sebastián. Son ejemplos muy reales, muy fuertes y que, claro, no son sencillos porque tienen dinámicas de un contexto específico. Entonces es difícil generar como criterios generales cuando son casos tan específicos, ¿no? Em, lo primero que yo te diría es, acuérdense en la sesión anterior que veíamos justamente este mapa grande de la participación y la solidaridad, ¿no es cierto? No todo es voluntariado, o por lo menos yo propondría que no todo sea voluntariado. No porque algunas cosas no lo sean y sean menos o sean malas, no, para nada, sino porque cada caso requiere su proceso. En general, digamos que el voluntariado tiene un poquito más avanzado comparado con otros espacios, esto del entendimiento del ciclo de gestión del voluntariado. O sea, como mínimo entendemos que hay que captar a un voluntario, ojalá darle una mínima formación, decirle esto es lo que vas a hacer y digamos que evaluar o cerrar el ciclo al final. Digamos que algo mínimo, claro, luego ya veremos todos los detalles que esto implica. Pero hay otros espacios muy relacionados con la participación y la militancia, que justamente por ser temas masivos, como tú bien dices, no contemplan ningún proceso. Y esto es un riesgo grande tanto para el impacto que pueden tener en la acción que están realizando, como para la experiencia que viven esas personas, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que crecer y yo por eso creo que cada cosa tiene que tener su nombre. Incluso a algunos les llamo prevoluntariado justamente para entender que hay un proceso adicional que hay que intervenir con ellos, que hay que tener cuidado en ciertos detalles que normalmente en el voluntariado no, porque ya hay otros componentes que como compensan en ese sentido. Entonces, te agradezco por poner este pie a tierra. Son ejemplos muy concretos que a todos nos llaman a ver que esta teoría grande funciona siempre y cuando la apliquemos en un contexto real y concreto, ¿no? Gracias, Sebastián, por ese comentario. Estamos ya un poquito pasados del tiempo, entonces vamos a avanzar directamente con las presentaciones de los grupos. Hoy tenemos dos grupos que nos van a presentar y esta es la verdadera fuente del aprendizaje. Entonces es ahí donde quiero dar más peso al asunto. Recuerden, tenemos 15 minutos para presentar y 5 minutos de preguntas. Desde ya les pido disculpas porque voy a ser riguroso, porque claro, si dejo extender a uno, luego el otro se va a quedar con menos tiempo y no nos va a alcanzar. Entonces, voy a ser muy riguroso con el tiempo. Desde ya les pido disculpas si tengo que cortarles en algún momento, ¿de acuerdo? Entonces, damos paso al grupo número 1, por favor, que pueda él o los voceros presentarse y comenzar su exposición. Bien, Cristina, si me das una mano, por favor, con la presentación. Julio, solo una contingencia. Nuestro grupo se va a presentar también una experiencia del tipo de voluntariado que se hace en Italia. Y ya no solo seríamos 5 países, sino 6. Entonces te pido, por favor, que consideres el tema para darnos unos minutos más. Bien, bueno, nosotros, siguiente por favor, somos el primer grupo. Estamos integrados por Bolivia, Colombia, Italia, Ecuador, Paraguay y Perú. Aquí están los nombres de nuestros integrantes. Siguiente. Solo para hacer recordar, nos movió y nos tocó a todos esta reflexión que tuviste y creo que es la que va a marcar de pronto nuestro trabajo y de pronto nuestras intervenciones hacia adelante. Siguiente. Bien, lo primero que vamos a ver es el caso de Perú. Siguiente, por favor.
En Perú lo que tenemos es básicamente la ley 28238. Quisiera precisar que ahora existe un proyecto de ley que está en el Congreso, está por ser aprobado y tiene varios temas modificatorios a esta, pero he decidido centrarme en la información de lo que tenemos vigente. En el marco de lo que conversábamos con Julio, existe una ley, existe un reglamento, existen también a nivel de gobiernos regionales o lo que en muchos países llamarían estados, varias ordenanzas en materia de voluntariado. Esta ley básicamente tiene como finalidad reconocer, facilitar y promover el trabajo voluntario a nivel del Perú. Además, declara como interés nacional la labor voluntaria y dentro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es que se centra el ente rector. Siguiente, que sería la Dirección de Voluntariado. Básicamente la definición que contempla esta ley es que tiene que ser libre, que tiene que ser gratuita, que no tiene que haber ningún tipo de vínculo contractual y que además contribuye al desarrollo y al bienestar desde diferentes temas, como se ve a continuación. Espero que compartamos la presentación para que podamos hurgar un poco más en la información. Siguiente, por favor. Me parece importante destacar que la ley también involucra a varios actores, ¿no? Desde la mirada de los beneficiarios, las entidades que trabajan en sí bajo la acción voluntaria y los voluntarios que realizan la acción desde los 18 años. Valga la aclaración de que la ley contempla de que se puede hacer voluntariado desde los 14 años, pero con permiso de los padres de familia. Siguiente, por favor. Bueno, me parece importante destacar esto. Lo que tenemos en el Perú es el Sistema Nacional de Voluntariado, que como lo dije está presidido por la Dirección de Voluntariado a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es un proceso cíclico en el que estamos interviniendo muchos actores, como también los beneficiarios, los gobiernos regionales y nacionales, la Comisión Nacional de Voluntariado, que es un ente donde hay varios representantes, que de alguna forma es como el sistema legislativo en materia de voluntariado a nivel de país, y programas de voluntariado estatal en diferentes instancias del Estado. Las organizaciones de voluntariado son quienes componemos el Sistema Nacional de Voluntariado en Perú. Siguiente. Bueno, básicamente la dirección de voluntariado del MIN, como ya se planteó, tiene como objetivos básicamente el tema de promover el trabajo voluntario, reconocerlo y articularlo desde sus diferentes instancias. También es importante destacar que está dentro de un viceministerio, que es el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente la ley precisa cuáles son los derechos, los deberes y los beneficios. Siguiente, por favor. Plantea este tema porque además de todo el Sistema Nacional de Voluntariado hay un actor que es muy importante, al que represento, que es la red Soy Voluntario, a través de la red Arequipa Voluntaria. Siguiente, por favor. Que es la red más grande a nivel nacional y en la que básicamente se ha trabajado el primer diagnóstico situacional de voluntariado, y quisiera terminar precisando 3 datos. A nivel del Perú, en estas 5 regiones se realizó este primer diagnóstico y básicamente lo que se ha mostrado es que hay más de 1 millón de voluntarios que realizan una acción, perdón, más de 21.000 voluntarios que realizan trabajo con más de 1 millón de horas y que además el aporte al Producto Bruto Interno es de más de 6.800.000 soles a nivel país en solo 5 regiones. Entonces creo que es bastante importante la reflexión y lo que viene hacia adelante. Muchas gracias. Aldo. Gracias. Buenas noches a todos. Disculpe, estoy sin luz. Acá en Paraguay hay una tormenta, coincidentemente. Yo les estaré hablando sobre Paraguay y sobre el voluntariado. Hay una ley de 6028 que desde el 2018 está promulgado sobre lo que regula realmente el voluntariado. Como es una ley muy nueva, no existe mucha información todavía. Es algo que se está trabajando por esta ley. De hecho, 2019 tuvieron sus primeros consejeros. 2020 por la pandemia estuvo muy parado y actualmente la CONAVO, que es el Consejo Nacional del Voluntariado, fue electo en septiembre
que justamente Mariano Vareiro fue uno de los alumnos de la primera edición de Voluntades y hoy es el presidente de esta comisión, ¿verdad? Y esta ley se encarga, dice, de definir, regular, fomentar y facilitar la participación de lo que sería el voluntariado. Como les dije, no tenemos muchos datos, no tenemos hoy una cantidad de voluntariados en Paraguay, no tenemos cuántos voluntarios en total hoy se dedican ni la cantidad de horas que personas hoy se dedican a voluntariado. Como organización, nosotros hoy estamos haciendo contar las horas trabajadas en forma independiente, porque anhelamos que el día de mañana, con la ayuda del CONAVO y del sistema de la Comisión de Paraguay, pueda ya haber un registro de cada organización y registro por voluntario, ¿verdad? Y como le dije, es algo nuevo que se va trabajando, pero que con el tiempo vamos a lograr y estoy seguro de eso. Estaba leyendo también comparando con lo de Perú y casi el voluntariado en todo su concepto es muy similar a todos los demás. En este caso dice, el voluntariado nos referimos a la acción que realiza una persona sin necesidad de reunir remuneración alguna, ¿verdad? Entonces, casi es similar o es un concepto que usan todas las organizaciones, no es remunerada, es algo, tampoco se puede decir que es mano de obra barata ni gratis, porque ahí ya no estamos hablando de un voluntariado, ¿verdad? La edad mínima es 18 años, hoy como organizaciones nosotros pedimos, pero como sabemos, como la Cruz Roja ya tienen voluntarios de menores de edad, pero con autorización de los padres. Y la ley 60.018 habla de la actividad que realizan las personas voluntariadas. O sea, habla de su concepto. Dice, pueden ser cualquier persona, asociación o entidades jurídicas con fines de bien común. O sea, con personas como nosotros, cualquiera se puede reunir con un fin de poder realizar algo por la sociedad, ¿verdad? Fuera del marco laboral, o sea, algo que yo haga en labor a la empresa, no puede ser llamado voluntariado a no ser que sea un voluntariado corporativo realmente a voluntad, ¿verdad? No obligado, porque si es obligado ya no pasa a ser algo sobre el voluntariado, ¿verdad? Tenemos el Consejo Nacional de Voluntariado que hoy está impulsando al Paraguay para que se puedan registrar la mayor cantidad de organizaciones en el país. Por ende, el mes pasado hubo las elecciones acá en Paraguay para el Consejo y solamente 36 organizaciones estaban registrados en el registro electoral de voluntariado. O sea, hay una cantidad enorme y un trabajo que se debe hacer en el Paraguay, porque no solamente contamos con 36 organizaciones, hay mucho más. Esas 36 organizaciones solamente sería una parte de un departamento de Paraguay, sino que hay mucho trabajo que hacer y que realmente todas las organizaciones estén registradas y reconocidas por el gobierno. Como les dije, fue electo en septiembre, mes pasado, el Consejo, es nuevo y tiene la función de apoyar y fomentar y ampliar el servicio de voluntariado. O sea, esa es la tarea que ellos tienen y hoy como organizaciones independientes nosotros buscamos hacer y llevar a cabo todas estas leyes que hoy como Paraguay fue reconocido en el 2018, como es nuevo, si buscamos en internet casi no hay mucha información, dije en el grupo, es porque la ley realmente es del año 2018. Viendo los derechos y obligaciones, visto que es muy similar a lo que sería de Perú, entonces en ese caso también el concepto se maneja y son muy similares. Solamente leo una parte, dice recibir un trato digno, respetuoso a su libertad y dignidad. Ese es un derecho de todos los voluntariados. Y una obligación es respetar los fines y objetivos de la organización donde nosotros estamos. Entonces es casi un concepto universal que todos manejamos. Esa sería la parte de los conceptos en cuanto a voluntariado de Paraguay. Muchas gracias. Le paso al siguiente. Bolivia. Buenas noches, continuando con la presentación. Ahora vamos a Bolivia. En Bolivia contamos con una ley que se ha aprobado en el año 2005. Lamentablemente nunca ha sido reglamentada, tampoco es aplicada, ¿no? Existe un gran desconocimiento en cuanto a la sociedad civil, el Estado, incluso hasta los mismos voluntarios. Ha habido muchos cambios, muchos avances dentro del voluntariado y lamentablemente esta ley ya no cubre las necesidades actuales.
En el año 2013 se ha intentado hacer una nueva propuesta de ley. No se ha dado curso. En la actualidad estamos intentando otra vez porque realmente necesitamos una ley, ¿no? No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los conceptos básicos es muy simultánea a las otras leyes, rescatando dentro del concepto de voluntario, podemos decir de que puede ser dado como una persona particular o dentro de una organización de manera gratuita, sin ningún interés, ni de lucro, ni otro, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, ¿no? Que ha pasado mucho tiempo y todavía estamos trabajando para una nueva ley. La siguiente diapositiva. Actualmente trabajamos con lo que es la CODEVOL, que es el Consejo Nacional del Voluntariado, donde de alguna forma intenta fomentar la participación de los voluntarios. Está compuesta por estas 7 áreas. Eso sería todo. Gracias. Colombia. Bueno, muy buenas noches. Llegamos con el sabor. Bueno, les cuento Colombia. Tenemos una ley, si me permites por favor la siguiente. Tenemos la ley 720 del 2001 y nos dice que voluntario, toda persona natural, libre y responsablemente, sin recibir remuneración de carácter laboral, ofrece tiempo, trabajo y talento para la construcción del bien común en forma individual o colectiva. Y voluntariado también en la misma ley nos lo aclara, que es el conjunto de acciones de interés general desarrolladas por personas naturales o jurídicas, quienes ejercen su acción de servicio a la comunidad en virtud de una relación o carácter civil y voluntario. Siguiente, por favor. Según la población, y todo esto viene en la misma ley, tipos de voluntariado que manejamos en el país. Voluntariado de gestión de riesgo y desastres, salud hospitalario, cultural, deportivo, medio ambiente, educación, investigación, comunicaciones, población vulnerable. Siguiente, por favor. Gracias. En el artículo 5º, nosotros tenemos unos principios. La misma ley nos los da, que es libertad, participación democrática, solidaridad, compromiso social, autonomía, respeto por las convicciones y creencias de las personas. Muy poco esta parte se respeta, pero todos aquellos principios inspiradores de una sociedad democrática. Siguiente, por favor. Bueno, la historia, un poquito de la historia de esta normativa. En la Constitución Política de Colombia en 1991, se ve como reflejado ya el trabajo que necesitábamos en el país empezar a hacer con todas las acciones humanitarias. La ley 720 luego viene en el 24 de diciembre del 2001, por medio de la cual se reconoce, se promueve y se regula la acción voluntaria de los ciudadanos colombianos. Luego viene un decreto que quiere reglamentar esta ley y es en el 2005 sobre el voluntariado, que viene a regular precisamente todo el trabajo que en este momento por el cual estamos disfrutando de cierta manera. En el 2007, el modelo de gestión para las organizaciones de acción voluntaria, todas las ONG que quieran participar, vamos a empezar a trabajar en esta parte. 4 de diciembre del 2009, se crea el Sistema Nacional de Voluntariado, donde se van a reunir todas las organizaciones de voluntariado, desde los municipios hasta la Presidencia de la República. En el 2012 se crea el Subsistema Nacional de Voluntariado de primera respuesta para todos los desastres y también, obviamente, todo lo que vino después de todo el conflicto armado que tuvimos en el país. En este momento, con el gobierno del presidente Iván Duque, se colocó como base del Plan Nacional de Desarrollo. Se incluye por primera vez el Sistema Nacional y todas las organizaciones como eje de emprendimientos solidarios. Siguiente, por favor.
Aquí un pequeño ejemplo de que en el país ya tenemos 17 consejos departamentales, 16 organizaciones de orden nacional, 185 consejos municipales. Casi el 60%, el 50% del país entrando en el sistema nacional y trabajando por ello. Gracias. Ya, llegó mi turno, voy a intentar ser lo más rápida que pueda. Al principio tenemos una definición de lo que es el voluntariado en Italia. La definición ha sido de un asambleísta que participó en la redacción de la ley sobre el voluntariado. Tiene dos objetivos: el voluntariado de promover una cultura de solidaridad y de otro lado de ser agente de un cambio social. Para, digamos, aclarar un poco el tema del voluntariado en Italia, es importante decir que se entiende la ley mismo como un voluntariado organizado, entonces siempre relacionado con organizaciones y que hace parte de un sector que llamamos el tercer sector, que no es ni el sector privado ni el sector público, es un sector que, digamos, tiene el voluntariado organizado, las cooperativas sociales, las asociaciones y las fundaciones. Entonces, un sector que tiene actividades de desarrollo, digamos así, social. En eso está también el voluntariado organizado. La ley fundamental que digamos es la que tenemos en Italia del 1991, a pesar que el voluntariado tiene un recorrido muy, digamos, muy histórico, empieza más o menos en el 1800 con el tema de la caridad también de que hablaba el profe, pero la ley que tenemos es del 1991, ha tenido una actualización en el 2001, cuando se ha creado una carta de los valores del voluntariado que aclara un poco más lo que son las actividades. La ley es la 266 y lo que hace es definir lo que es una actividad voluntaria. Y aquí también subrayar que se entiende por actividad voluntaria siempre la que se desempeña a través de la organización. Y establece también qué son las organizaciones de voluntariado. Son entidades del tercer sector que pueden ser asociaciones o ONGs y que implementan actividades por el bien común a favor de otras personas que no necesariamente tengan una desventaja y que hacen esta acción a través de la actividad voluntaria de sus propios miembros. Esa es, digamos, la ley. Y adentro, por ejemplo, mi organización que se llama Foxy es una federación. Se puede definir una organización de voluntariado, de hecho lo es, y adentro tiene 86 organizaciones que operan en 80 países. Entonces, cuando hablamos de voluntariado en la organización, es un voluntariado internacional. Otra pedacito clave, y aquí acabo, de la organización es el tema del servicio civil, que es una tipología de voluntariado que existe en Italia, que nace en el 1972 cuando se establece el derecho a no participar al servicio militar y eso se sustituye con el servicio civil, que era obligatorio. En el 2001, con la ley 64, se hace un voluntario, un servicio voluntario. Entonces, este servicio civil es de hecho un voluntariado que en mi organización implementamos con proyectos en Ecuador y en Perú, y que desde el principio del nacimiento de la organización ha enviado 27.000 personas voluntarias alrededor del mundo. Es muy complejo, pero bueno, acabo aquí por el tema del tiempo. Gracias. Ecuador. Muy bien, buenas noches para todos. Bueno, en el caso de Ecuador, netamente pues no tenemos ley de voluntariado como tal. Ha sido un proceso de formación desde hace, si le pueden poner la presentación más o menos para que puedan ver los compañeros.
Justamente se ha venido construyendo, tratando de construir desde hace varios años con algunas organizaciones, pero ha sido un proceso que se ha dilatado muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, netamente estaba programada esta presentación para los antecedentes, lo que pasa en la actualidad y la proyección. En los antecedentes, como les digo, hubo una mesa de voluntariado, hubo algunas organizaciones interesadas en construir esta ley, pero pues eso se fue dilatando. ¿Qué tenemos en la actualidad? Una necesidad de ley por tres factores importantes: el crecimiento del voluntariado, el crecimiento de organizaciones que ejercen voluntariado, establecer las normativas, pero también por la participación que tiene a nivel de voluntariado organizaciones gubernamentales y otras que no están ligadas al voluntariado. Entonces necesitamos dar un orden de crecimiento como tal. ¿Qué se proyecta ante esto? Bueno, en Ecuador tenemos la Red Ecuatoriana de Voluntariado, que está conformada al momento con 9 organizaciones y está siendo quien encabeza, la punta de lanza para llevar a cabo como tal esta propuesta de ley a la Asamblea Nacional o al Congreso, al Senado, como se dice en otros países. Y obviamente pues hacer partícipes a entes gubernamentales también que pueden venir a ser stakeholders o generar lobby ante la Asamblea. También se proyecta la participación de actores sociales que se unan a esta propuesta y por ende, tenemos un ejemplo de buenas prácticas en los países de la región, pero también eso nos sirve a nosotros para evitar errores en la puesta en marcha, tanto en lo que se programe de la ley, como también ya en lo que se pueda llevar en marcha, ¿no? En marcha ya con la ley aprobada. Eso es todo la exposición de Ecuador y de nuestro equipo. Gracias, Julio. Compañeros, les felicito. Primero que han sido bastante puntuales con el tiempo, pero sobre todo muy eficaces en presentar información que yo creo que es estratégica. Fíjense, les invito a que reflexionemos un poquito. ¿A qué estilo de voluntariado le puede interesar que haya una ley de voluntariado? ¿A qué estilo de voluntariado le puede interesar que estemos articulados con el gobierno? Que esté claro la diferencia entre trabajo y voluntario, que hablemos de deberes y derechos, que haya una articulación con los programas de desarrollo, que haya una articulación con la cooperación internacional, etcétera, etcétera. Creen que, o sea, por eso estamos hablando de esta evolución, ¿no? Y del estilo de voluntariado, ¿no? Porque probablemente, nuevamente, sin ninguna vejación, pero probablemente a un estilo de voluntariado de caridad no le interese. Y a mí me ha pasado. Yo he estado en reuniones con organizaciones ecuatorianas que organizaciones me dicen, no, yo no quiero una ley de voluntariado porque eso lo único que va es de intentar decirnos cómo tenemos que hacer las cosas y nuestro albergue da la comida y ayuda con tales cosas y nosotros nos llevamos bien de esa manera. Solo para que tengan una idea, ¿no es cierto? Este tema de leyes, de definiciones, de articulación, es un estilo de voluntariado mucho más moderno, profesional, transformador, que significa articular los granitos de arena que damos como voluntarios a procesos de desarrollo social. Y en ese sentido es interesante qué tanto nos vamos involucrando. Ahora vamos a tener unos pocos minutos de trabajo en grupo, muy poquito, sobre todo porque yo quiero que aterricen esto y que demos un pasito más. Lo único peor que no tener una ley de voluntariado, que nos pasa a nosotros en Ecuador, tal vez es sí tener una ley o sí tener una normativa que no funcione, que no sea operativa o que sea insuficiente. Porque conseguir una ley es un trabajo de años, es un esfuerzo de incidencia social, política, comunicacional enorme. Entonces, es importante que hagamos esta reflexión. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, que están buscando la reglamentación o que están buscando una nueva ley. ¿Qué queremos de la normativa? ¿Qué queremos de la ley? Y pensar en que la construcción de políticas públicas va mucho más allá, claro, se basa en la ley y luego en el reglamento, pero que puede ir y debe ir mucho más allá. Pensemos, por ejemplo, en España.
España tiene una ley de voluntariado, tiene reglamento de voluntariado, tiene un plan nacional de voluntariado, creo que ya va por la 3ª edición quinquenal. Tiene planes regionales de voluntariado, ustedes saben que están divididos por regiones autónomas. Cada uno de estos planes tiene su presupuesto específico de financiamiento, tienen sus sistemas de organización no solamente tienen, por ejemplo, esto de que todo voluntario está registrado, tiene su carnet, porque con ese carnet tiene seguro, tiene descuento en el transporte público, etcétera, etcétera, sino que además de eso, por ejemplo, hay países que incluyen en los censos nacionales preguntas de voluntariado. De tal manera que se pueden identificar no solamente los voluntarios que participan a través de las organizaciones, sino experiencias de voluntariado individual. Entonces, solo para que tengan una idea de del reto que tenemos en Latinoamérica, de construcción de políticas públicas a través de voluntariado. Hay países que ya tienen desarrollado este tema del servicio civil como una estrategia de participación. Gracias, Valentina, por ilustrarnos la experiencia europea que ahora mismo en Ecuador estamos justamente en ese tema. Se está reactivando el servicio militar. No está planteado un servicio civil, pero estamos con 3 experiencias muy interesantes que nos sirven de referencia, la de Italia, la de Alemania, el programa Belverts, la del servicio civil francés, que también son experiencias muy interesantes que nos pueden dar pistas de cómo en nuestra Latinoamérica podemos ir planteando el voluntariado como una política de Estado para promover la participación. Ok, no me alargo más, este es su espacio para que ustedes conversen. Nos vamos ahora a dividir en 5 grupos por países. Yo sé que va a ser una división desequilibrada y que algunos van a estar muchos y que otros van a estar pocos, no importa. Son unos pocos minutitos solamente para interactuar como compañeros de país y ver nuestra realidad. ¿Qué les voy a pedir que hagamos? Pues vamos a responder estas pocas preguntas que tienen ustedes en este mural. Aquí está la columna de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia y de Paraguay. Y de cada una quisiera que vayan pegando post-its, ya saben cómo funciona nuestro mural, con estos datos. Algunas preguntas muy rápidas que ustedes ya contestaron. ¿Tienen ley? ¿Tienen reglamento? Sí, pero sobre todo traten de profundizar las últimas. ¿Funciona o no funciona? ¿Qué le hace falta? ¿Qué necesita? No solamente piensen en la ley, piensen en ustedes como organizaciones. Piensen en las redes de voluntariado que hay en sus países. ¿Qué necesitan para que esto funcione mejor? Si van a cambiar la ley, si van a construir un reglamento, ¿qué les está haciendo falta? ¿Sí? Vamos a tener muy poquito tiempo, vamos a dejar luego este mural abierto para que lo sigamos trabajando en estos días, pero sí quisiera que ahorita nos demos unos 10 minutos para este trabajo y luego regresamos rápidamente para pegar un vistazo a cómo queda este mapa y después avanzamos enseguida con la siguiente presentación. Yo les estoy pegando ahorita el link con el cual ustedes pueden acceder. Se los estoy poniendo tanto en el WhatsApp como en el Zoom. Y entonces, ahorita Cris o ¿quién me ayuda con el tema de división de grupos y nos vamos a dar, como les digo, 10 minutos para que ustedes puedan conversar y sus reflexiones dejarlas plasmadas por escrito en este mural, ¿sí? Cada equipo, pues, en el país que le corresponde, evidentemente. Ok. Sí, ya están listos los grupos, entonces en este Muchas gracias. tenemos las salas. Gracias, Brigitte, por tu ayuda. Ya. Un minuto Entonces, más. empezamos. Un favorcito. Necesito ahora desumear el mural. ¿Cómo hago? Igual el scroll para adelante para hacerle zoom y para atrás para hacer el zoom out. Ah, ya encontré. Ya, gracias.
Ok, bueno, compañeros, gracias por ese trabajo. Este va a ser nuestro karma permanente. Se nos acaba el tiempo y tenemos 1.000.000 de cosas por hacer, por hablar, por profundizar. No vamos a cerrar el mural, lo vamos a dejar abierto. Les invito a que sigan chateándose en estos días y tratando de complementar. Sí quisiera que quede esto completo porque es algo que les va a servir, tanto en relación a su país como en relación a la experiencia de los otros países. Miren que no todos estamos en el mismo momento. Colombia está un poquito adelante, Ecuador estamos tal vez a la cola. Es importante que conozcamos el contexto general, ¿de acuerdo? Pero ahorita no nos queda más tiempo porque tenemos otro grupo más que tiene que exponer y ya nos faltan pocos minutos para cerrar la sesión. Entonces, les agradezco por la paciencia en medio del corre-corre y vamos enseguida al siguiente grupo, pidiéndoles que sean lo más precisos posibles con su exposición para no alargarnos mucho en la sesión del día de hoy. Adelante el grupo 2. Bueno, buenas noches. Estoy compartiendo la pantalla para que podamos empezar. Y ahora sí se ve. Ay, sí, pero estoy ahí, se me quedó como trabada. A ver, permítame, voy a volver a cerrar, por favor. Ay, no sé por qué están. Ya, ahora sí, mil disculpas. Ya, podemos empezar, Jimena. Ya, sí. Bueno, somos el grupo número 2. Vamos a empezar un poco presentando, sí, el objetivo. La siguiente, por favor. Katy. Sí. Ya, bueno, ahí están los integrantes. Somos en su mayoría, hay más de Ecuador, tenemos a alguien de Paraguay también y yo que soy de Perú. Hemos tratado de presentar las realidades comparadas de nuestros países, ¿no? Y organizaciones, en tanto que cumplan las características que vimos en la clase número 1. ¿No? Y para ello, la siguiente, por favor, Katy. Bueno, primero hemos elegido un programa de voluntariado, ¿no? Según su estilo de acción que le va a presentar Sole. Y de ahí, sí, ya hemos hecho como un análisis entre todos. Hemos compartido bastante lo que nuestras organizaciones realizan, ¿no? Y evaluado cómo, si es que cumple o no con la característica. Adelante, Sole. Buenas noches con todos. Gracias, Katy. Yo pertenezco a la voluntariado de Cáritas, que está aquí en Ecuador desde 1961. Está a cargo, desarrolla la acción social de la Iglesia Católica. Cáritas es el brazo ejecutor de las obras de la Iglesia. Promueve la justicia y dignidad humana a través del voluntariado. Se fundamenta en el desarrollo humano integral y solidario. Gracias, Katy. Algunos de los programas son atención a migrantes con ayuda de alimentos, vestimenta, útiles de aseo. En el 2016, que fue el terremoto, Cáritas fue el primer organismo que llegó al sitio del terremoto con ayuda de agua, colchones, de todo lo que necesitaba la gente. Y tenemos también ayuda psicológica, especialmente a niños migrantes. Gracias, Katy. La visión de Cáritas es una institución a nivel mundial, tiene un impacto mundial y local, inclusivo, organizado y eficaz. Cáritas de servicio, desde la gratuidad y reciprocidad, con alegría y buen trato. Como ha dicho Julio César,
Nosotros somos de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, inclusive yo vi unas citas bíblicas en lo que leí y me gustó mucho. Cáritas tiene un accionar de caridad. Los voluntarios nos enmarcamos en el homo donador. Y los voluntarios de Cáritas somos, como había explicado Julio César, benevolé, porque lo que hacemos es con total gratuidad y desinterés. Gracias, Katy. Y creo que lo mío ha terminado. Bueno, seguimos. Caro, por favor. Buenas noches a todos y todas. En este momento yo les voy a hablar brevemente del análisis comparativo de las autoevaluaciones de las organizaciones y proyectos del grupo. Por favor, Katy, ayúdame pasando. Muchas gracias. Bueno, tenemos entidades participantes de varios países. Dentro de este grupo estaba Perú, ONG Perú Champs, Ecuador está Cáritas, por Ecuador también tenemos Scouts Ecuador, en Paraguay Asociación Manos Solidarias del Alto Paraná, otra de Ecuador, Fundación de Voluntarios del Sembrador y también Fiexos, Fundación. Listo. Gracias. Analizamos cada uno de los puntos que se nos pedía en el análisis del caso. En cuanto a libertad de la persona, concluimos que todas las instituciones que acabo de mencionar tienen, o sea, todas las personas se vinculan de manera libre y voluntaria a los distintos programas que ofrecen estas organizaciones. Solo Perú Champs ofrece dos modalidades. Hace convocatorias abiertas al voluntariado, pero también hay un voluntariado corporativo. Sin embargo, igual todo esto es de manera voluntaria. La siguiente, porfa, Katy. En acción sin fin de lucro, pues todas las organizaciones en sus distintas naturalezas son organizaciones sin fines de lucro. O sea, ninguna de las organizaciones en el análisis que pudimos hacer se lucra de algún modo. La siguiente, por favor. Se busca el bien común. En este parámetro cada una puso como que un poco de lo que hacen, ¿no? Y todas las organizaciones de uno u otro modo buscan la construcción de, pues, alternativas, soluciones a problemáticas, atienden causas específicas, pero todas hacen un bien a la comunidad, enfocados en algún tipo de personas a las que se van a beneficiar de su programa o no, pero sin embargo atienden comunidades o atienden por programas o proyectos específicos, según su actuar. La siguiente, por favor. En cuanto a organización, todas han sido constituidas como organizaciones, algunas cuentan con planificación, con juntas directivas, con comisiones o tienen procesos de elección de la junta directiva. O sea, todas las organizaciones que analizamos están muy bien constituidas como organización, por lo cual dan una imagen de solidez y pues eso también sostiene mucho su voluntariado. La siguiente, por favor. Que transforme efectivamente la realidad donde interviene. Pues por lo que mencioné hace un momento, en cuanto a se busca el bien común, pues todas de uno u otro modo están transformando esa realidad en la que intervienen, sea sus comunidades cercanas, sea una comunidad un poco más amplia, pero de uno u otro modo lo están impactando incluso personas específicas con su programa, porque bien puede ser por el programa que se esté ejecutando en cada una de ellas, ¿no? La siguiente. Y que transforme efectivamente la visión del voluntariado en cada una de estas. El programa que ofrecen transforma el estilo de vida de los voluntarios. Algunas tienen programas o procesos formativos, otras hacen, incluso tienen evaluaciones de satisfacción en cuanto el voluntariado que se ofrece, otras ofrecen estadísticas, pero de uno u otro modo están no solo viendo que haya un impacto en el voluntario, un impacto positivo en la visión del voluntario, sino que también evalúan. Y esto también nos da esa percepción de que son organizaciones que buscan generar acciones que le ayuden a mejorar sus programas de voluntariado y que puedan pues seguir llegando a más personas con sus programas,
junto con estos voluntarios, ¿no? Siguiente. El énfasis prioritario en cada organización, bueno, hay diferentes énfasis. Aquí sí los voy a mencionar brevemente de manera de cada organización. Empezamos con el sembrador. Ellos priorizan la labor voluntaria más que el desarrollo mismo de los voluntarios. Sin embargo, ellos están tratando en este momento de poder implementar una escuela de voluntariado, lo cual nos da una idea de que están fortaleciendo su programa de voluntariado, ¿no? En Perú, Shams, tenemos el énfasis en la gestión del voluntariado. Se acerca más al valor que se da tanto a la comunidad como a la organización. O sea, tiene un enfoque más hacia el voluntariado. Asociación de Manos Solidarias de Alto Paraná busca defender los intereses de colectivos e individuales de los asociados en todos los órdenes. O sea, tiene otro énfasis, no está enfocado directamente al voluntariado, pero sí a la causa que les mueve. Scouts Ecuador, el énfasis es poder contribuir a educación de jóvenes a través de un voluntariado responsable de adultos que se unen a su misión y que tienen el deseo de construir un mundo mejor. Bueno, esta organización también tiene un programa tiene un énfasis en su programa como tal, que es un programa educativo, pero sin descuidar un poco el tema del voluntariado con procesos formativos y bueno, procesos también de evaluación y desarrollo por competencias. Y Fundación Fiatsos dice que actualmente pretende formalizar el proceso de formación y capacitación a los voluntarios, por lo cual podemos ver que esta organización, al igual que el Sembrador, está en buscar la mejora de los programas de voluntariado que está ofreciendo. De un u otro modo, ofrecer programas formativos también ayuda al voluntario a que pueda fortalecer muchísimas competencias y poder contribuir de una mejor manera con la labor que está haciendo. Ahora sí, continúa Katy, por favor. Gracias. La siguiente. Bueno, las conclusiones prácticamente es lo que les acabo de decir en el análisis de las organizaciones. En la primera tenemos que son diversas en cuanto al objeto social las organizaciones que hemos podido analizar, sin embargo, todas están legalmente constituidas en los diferentes países en los que se encuentran. Tienen voluntarios que se adhieren libremente a sus programas y pues lo que mencionaba, que hay el caso de la organización que vimos en Perú, que tiene dos modalidades de voluntariado, sin embargo, siguen siendo voluntarias. La siguiente, por favor. A ver, observamos que todas las organizaciones se caracterizan por ser entidades sin fines de lucro, eso también ya les había mencionado, y pues todas estas están buscando con sus distintos programas el bien común. Están muy bien constituidas como organización, son organizaciones sólidas, por lo que cuentan con programas, proyectos, realizan campañas, actividades, pero que también se rigen a una planificación estratégica. Siguiente, por favor, Katy. En cuanto a la transformación efectiva de la realidad, donde intervienen, se concluye que todas las organizaciones están encaminadas a un voluntariado de transformación. Sin embargo, es un proceso que aún requiere madurar en cada entidad para afirmar que la transformación social que se está generando, fruto de su accionar, es realmente efectiva. O sea, sabemos que todos estamos en un proceso de construcción constante y también de mejora, ¿no? Entonces, la idea es irnos evaluando como organizaciones y poder gestando procesos que nos ayuden a ir implementando otras mejores prácticas. La siguiente, por favor. Katy. Ok, a ver, en relación al quehacer de las organizaciones, participantes que transformen efectivamente la visión del voluntariado, pues hay esta percepción que en realidad sí se impacta a la visión de los voluntarios y que quizás no existe una metodología clara para medir ese impacto. Esa es más o menos nuestra conclusión en este parámetro. Y finalmente podemos concluir que el énfasis de la mayoría de organizaciones analizadas está orientado a las acciones en favor de los destinatarios, más que al desarrollo mismo de los voluntarios. Sin embargo, algunas organizaciones están implementando acciones correctivas, encaminadas a la capacitación y formación de sus voluntarios y al fortalecimiento del ciclo de gestión de voluntariado. Y con eso concluimos. Les agradecemos mucho al grupo número 2.
por la puntualidad, por el análisis que han realizado. No es exactamente lo que se había solicitado en relación a la autoclasificación en estos criterios del estilo, ¿no? De si son organizaciones más de caridad, de filantropía, de transformación, de promoción de desarrollo. Pero el análisis que han hecho es súper interesante y nos queda muy bien, porque creo que ayuda a complementar también esta visión desde el concepto de voluntariado. Acuérdense que una cosa es el concepto con sus componentes y otra es el estilo específico, que es un poco lo que hemos venido conversando ahora. Y la invitación está en que todos y cada uno de nosotros hagamos este diagnóstico de cuál es el estilo de voluntariado que tenemos en nuestras organizaciones. Porque, como les digo, no hay un estilo bueno y un estilo malo. Lo malo es no tener conciencia del estilo que tenemos y del estilo al que queremos llegar. Fíjense en organizaciones, por ejemplo, tan profundas y de tan largo aliento, como por ejemplo Scouts, ¿no? Scouts a nivel mundial está cumpliendo no sé cuántos, 100 y pico de años, en Ecuador ya más de 100 años. Entonces, la evolución que ha habido en el voluntariado, en este ejemplo específico, es maravilloso, porque Scouts incluso por un tema histórico tiene un origen más militar, y los voluntarios, incluso en temas de forma y operación, tenían esta dinámica. Y ha tenido una evolución a un voluntariado mucho más educativo y de participación. Pero eso solamente es posible gracias a un ejercicio de conciencia. Mi voluntariado está aquí y quiero que esté acá. Y para llegar acá, tengo que generar tal proceso que me permita evolucionar. Entonces les repito, por eso la importancia de tener conciencia de cuál es nuestro estilo de voluntariado. Si es que es de caridad y así lo hemos decidido, bienvenidos. Que muchas veces la caridad es fundamental para la subsistencia en situaciones específicas. Si hay otros que piensan que tienen otro tipo de rol y de misión y que se sienten más cercanos a la filantropía o a la promoción de desarrollo, o a la transformación, pues muy bien. Y si hay alguno que se siente que está en caridad, pero que le gustaría tener un estilo más de participación, de ciudadanía, de transformación, entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar para llegar allá? Esa era un poco la misión grande que teníamos en estas dos primeras sesiones. Entender qué es voluntariado, que no todos pensamos lo mismo cuando hablamos de voluntariado, y entender qué estilo de voluntariado tenemos y a cuál queremos llegar. Entonces les agradezco muchísimo la participación, el compromiso, la paciencia, porque además nos hemos pasado 11 minutitos. Bueno, comenzamos 5 más tarde, pero nos hemos pasado unos minutitos, pero creo que ha sido, por lo menos para mí, profundamente valiosa toda su participación, la reflexión que han hecho. Estoy revisando el mural y todos los aportes que ustedes realizan, y es verdaderamente riquísimo todo lo que va a quedar aquí para ustedes y desde ustedes. Acuérdense que este es un ejercicio de construcción colaborativa, compartiendo las experiencias y los casos concretos que tenemos. Entonces, de mi parte, nuevamente muchas gracias. Cerramos aquí esta sesión. Solamente déjenme ver qué tenemos para la siguiente. Para la siguiente sesión, acuérdense que tenemos la revisión del PDF base desde la página 31 a la 44. Tenemos la exposición del grupo número 3, reclutamiento y selección de voluntarios. Entonces, cada organización, en función de su experiencia, comentará cómo hace este proceso de reclutamiento y selección para que podamos ver experiencias diferentes. Y el grupo 4 hará la exposición de la etapa de seguimiento y soporte técnico a los voluntarios. ¿De acuerdo? Nuevamente, cada organización dirá qué herramientas, qué contenidos, de qué maneras, qué procesos utiliza para hacer este seguimiento y soporte técnico. Para poder hacer estas exposiciones es fundamental que lean primero el material base y así que puedan organizarse para la presentación respectiva. ¿De acuerdo? No sé, Cris, si quieres comentar algo más antes del cierre.
No, agradecer muchísimo a todos, pedir una disculpa también por el tiempo y esperamos poderlo manejar mejor en las siguientes sesiones, pero gracias. Ok, compañeros, seguimos en contacto a través del chat. Mucho ánimo con la lectura y el compromiso y nos vemos el siguiente viernes. Chao, gracias. Buenas noches, un abrazo, feliz feriado. Chao, gracias. Pasen muy bien, hasta luego. Adiós. Gracias, Julio. Buenas noches. Chao, a todos. hasta luego. Buenas noches a todos.